Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este primer módulo de Crianza para Ser, la crisis como oportunidad. Y esta vez quiero hablarles de esta pausa que el mundo nos invitó a hacer. Una crisis que, como todas las crisis vitales, nos obligan de una u otra forma a parar. Y en este caso la pandemia nos obligó a parar. No solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, a nivel mundial. Y quizá esto nunca había tenido un antecedente de esta magnitud para nosotros en esta generación. De una u otra forma nos vimos forzados a parar en muchos sentidos y al parar darnos cuenta que había muchas cosas que ya no venían funcionando y que quizá no habíamos podido darnos cuenta. O nos habíamos dado cuenta, pero no habíamos podido tener la oportunidad como de reevaluar o de recapitular muchas cosas de nuestra vida que nos estaban incomodando, que sentíamos que ya no dábamos el ritmo o que sentíamos que había algo que no nos cuadraba, pero como el mundo iba a su propio ritmo y nosotros no podíamos más que seguir ese ritmo, pues no hemos tenido la oportunidad de cuestionarnos algunas cosas o de mirarlas con perspectiva. Y tuvimos ahora esa oportunidad un poco forzada porque no fue una cosa que buscáramos intencionalmente, como a veces son algunos de estos cambios que hacemos en la vida, sino que el mundo nos puso una circunstancia bastante extrema como fue la pandemia y no tuvimos más remedio, ¿no?, que vernos en casa, muchas veces sintiéndonos encerrados o por lo menos en una situación muy extrema de no poder seguir con nuestra vida tal y como la teníamos y cuestionarnos o preguntarnos y sentir muchas de esas cosas que no estaban funcionando. Y una de ellas fue empezar a convivir con los niños y las niñas y los jóvenes de una manera muy intensa. De repente estar en casa 24 horas al día, teniéndonos que hacer cargo de su educación, de la crianza, cumpliendo muchísimos roles que antes no teníamos como que cubrir de tantas maneras y hacernos conscientes de cosas que habíamos podido de alguna manera dejar pasar, aunque ya nos estuvieran incomodando. Y para mí las crisis tienen una gran ventaja y las crisis tienen un gran potencial de transformación y de crecimiento, de evolución, si nos damos la oportunidad de abrir los ojos, si nos damos la oportunidad de mirar como desde una perspectiva mucho más amplia y no quedarnos como en el problema que nos trae, que es como esta idea de que tenemos que rápidamente salir de ahí y volver otra vez a lo que había antes. Y por ejemplo nos pasa mucho esto con una enfermedad cuando llega, o nos llega cuando un accidente, o a veces una quiebra, o la muerte de un familiar cercano. Hay muchos momentos en los que la vida nos lleva a replantearnos las cosas, a mirar las cosas desde otra perspectiva. Para mí entonces la pandemia fue un regalo en ese sentido, aunque pudo haber traído circunstancias que para muchos han sido dolorosas, desajustes en nuestra vida económica, de repente tuvimos que cambiar de profesión o nos tuvimos que reinventar, que creo que fue algo que hemos nombrado muchas veces, ¿no?, la posibilidad o la necesidad de reinventarnos. Tuvimos que estar mucho tiempo con muchas personas con las que no estábamos habituados a estar, ver cómo era la calidad de nuestras relaciones, ver cómo era la relación con los niños y las niñas de nuestra vida, mirar si lo que nosotros hacíamos como ocupación era algo que nos gustaba, en fin, tuvimos la oportunidad de ver también el mundo, ¿no?, cómo estaba funcionando en muchos sentidos, como que de repente toda la crisis medioambiental se hizo muy evidente, el modelo económico con el que estábamos funcionando nos hizo cuestionarnos si realmente estaba funcionando y tuvimos esta como explosión de información, de quietud impuesta que si supimos aprovechar nos hizo como una catapulta hacia unas nuevas oportunidades. Y si no nos hizo cuestionar esto,
de una u otra forma seguimos viviendo todas estas cosas como con mayor amplitud y mayor zoom, ¿no? Como que me parece a mí que es uno de esos momentos de la vida en la que o nos damos cuenta que tenemos que hacer ciertos ajustes, no solo individuales, sino ajustes a nivel colectivo de cómo veníamos haciendo las cosas. Y una de esas, para mí, es la crianza y la educación. Definitivamente hay muchas cosas que los niños y las niñas vienen contándonos de cosas que no funcionaban ya y que como adultos nos estaba costando recibir esos mensajes y que ahora que tuvimos que estar tanto tiempo en casa, que tuvimos que estar en cuarentena, de repente ya no tuvimos la opción de ignorar más y en esa pausa que nos regaló la pandemia tuvimos la oportunidad entonces de cuestionarnos cosas que los niños venían contándonos ya y que quizá no habíamos tenido el tiempo en nuestro acelere y en nuestro ritmo acelerado que la vida nos va imponiendo, de verdad mirar con atención. Y ese es el gran regalo de las crisis en general. Ya no tenemos opción, ya no tenemos una posibilidad. Y ver las crisis de esa manera nos cambia mucho también la posibilidad de verdad hacer algo distinto. Y esto aplica para todas las crisis vitales, ¿no? Entonces, ahora tenemos una oportunidad de ver qué era lo que los niños ya nos estaban contando, qué era lo que las niñas ya nos estaban transmitiendo a través de muchos de sus síntomas para poder hacer ajustes, porque sin duda el mundo nos está pidiendo hacer ajustes frente a cosas que ya no podemos seguir haciendo de la misma manera para hacernos sostenibles. Y esa es la invitación que yo quiero hacerles. Ver no solamente la pandemia, que fue una crisis global, sino cualquier crisis que nosotros traemos en la vida como una oportunidad de hacer una pausa, de hacer un silencio, de estar atentos, a ver qué es lo que necesita un ajuste para recibir una nueva información, para podernos actualizar y para poder saber que hay algo que necesita una nueva perspectiva, que necesita de nosotros reaprender algunas cosas. Así que bienvenidos a este viaje de la crianza para ser, en donde vamos a aprender y practicar muchas herramientas para poder acompañar la crianza de niños y niñas y jóvenes desde una nueva perspectiva para un nuevo mundo que empieza a través de esta crisis que nos da la oportunidad de vivir la vida como con mayor plenitud y mayor gozo.